Buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy de Historia Argentina Colonial estudiaremos la Asamblea del año 13. Comenzaremos por decir quién fue el gobierno que convoca esta asamblea. Justamente es convocada por el segundo triunvirato. Triunvirato compuesto por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Justamente entra en un gobierno en una época donde es muy difícil y complejo mantener el orden. Este segundo triunvirato gobierna con ciertos aciertos y orienta al país de acuerdo con los propósitos de la Logia Lautaro, la independencia y la Constitución. Hay que tener presente que no se ponen todavía de acuerdo los movimientos o facciones de Saavedra y de Moreno todavía siguen presentes y la Logia Lautaro ya ha mostrado sus aspiraciones dentro del gobierno. Hay que destacar, además, que esta asamblea convocada por este segundo triunvirato participan los representantes de toda la nación y sus objetivos principales van a ser justamente la declaración de la independencia y hacer una constitución. Ya veremos si al final de este tema logran cumplir con tales objetivos. Las provincias han manifestado en reiteradas oportunidades su oposición al centralismo de Buenos Aires, y para satisfacer esa opinión del interior, el nuevo gobierno, principalmente a través de Paso, publicó una proclama el 24 de octubre de 1812 convocando elecciones a diputados. En ese reglamento que establece la convocatoria de diputados, en el artículo 6 establecía justamente la cantidad de integrantes por la provincia. Buenos Aires, por su mayor población e importancia, sería representada con 4 diputados, que sería la mayoría de los que se pueden tener. Mientras que las demás capitales de las provincias nombrarían a 2. Y las ciudades, que vendrían a ser ciudades comunes o ciudades dependientes de otras, podrían elegir a 1. En el caso de Tucumán está discriminado porque Tucumán dependía de Salta, era lo que conoceríamos nosotros como una ciudad común. Pero gracias al apoyo de su población que prestó al ejército de Belgrano, se le concedió el derecho de enviar 2 diputados. Esto es importante destacarlo porque la representación para una asamblea que intenta hacer una constitución y proclamar la independencia es muy importante porque mientras más miembros llevo en mi provincia, más representación tengo. En el caso de Mendoza, solamente se permitió presentar a Bernardo de Monteagudo. La inauguración y el carácter de la asamblea. Bueno, se inaugura el 31 de enero del año 1813, por supuesto, y se sesiona recién al día siguiente. Hay que tener presente que prácticamente todo el año del 13 hay sesiones, hasta noviembre de ese mismo año, gran parte de los meses. Acá es interesante detenerse en la jura de los diputados. Los diputados, al ingresar, juran. ¿Qué juran? Esto: conservar y sostener la libertad, integridad y prosperidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos el objetivo principal por el cual el segundo triunvirato, influenciado por la Logia Lautaro, hace a un llamado a la asamblea. Y acá es relevante. En esta jura, si tenemos presente y comparamos con las anteriores asambleas que se había hecho, no se nombra a Fernando VII. Ya veremos si lograrán el objetivo principal de la independencia o no.
Los diputados Artigas venían con estas instrucciones que nos iremos deteniendo paso a paso a explicarla porque es muy importante y ver por qué estos hombres son rechazados. El Congreso Oriental dispuso reconocer la Asamblea reunida en Buenos Aires siempre que la última aceptara una confederación defensiva-ofensiva de esta banda con el resto de las provincias unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que dejara a Uruguay con plena libertad que había adquirido como provincia compuesta de un pueblo libre. ¿Qué quiere decir? Yo soy parte de tu asamblea, pero la forma de gobierno que voy a proponerte va a ser una confederación. Ya vamos a ver qué significa esto y veremos por qué Buenos Aires lo rechaza. Dentro de esas peticiones están las siguientes. Primero que nada, Artigas es un partidario a la independencia. Y ya, desde las exigencias que traían consigo sus diputados, dan una expresión directa de la independencia, donde dicen que se declare la independencia de esas colonias y se absuelvan todas las obligaciones de fidelidad a España. ¿Por qué? Porque hasta ahora recuerden que ya desde el primer gobierno patrio, se habían opuesto a los consejos de regencia, pero no al rey. Bueno, Artigas dice, hay que oponerse al rey y a todo y declarar la independencia. Segundo, que la forma de gobierno que de ahora en más fueran a regirlos sea la república, o sea, un gobierno liberal con división de poderes. Apoya desde ya el federalismo, en los cuales cada provincia tenga autonomía y se junten pura y exclusivamente con una alianza ofensiva-defensiva. ¿Qué quiere decir? De que si alguna provincia hermana mía es atacada por algún invasor o algún rival, mis otras provincias hermanas me ayuden, pero que de ninguna manera una provincia gobierne sobre la otra. ¿Por qué? Porque teme que Buenos Aires haga eso sobre el resto de las provincias. Y por último, es que no quiere que la influencia de Buenos Aires sea totalmente un hecho. Por ende, propone que la capital no sea en Buenos Aires. Por supuesto, si tenemos presente en cuenta todo este contexto, veremos que Artigas manda diputados a una asamblea en Buenos Aires, pero que claramente va en contra de todo el poder que quiere incorporar Buenos Aires. Por ende, naturalmente buscarán, ¿sí?, alguna excusa para rechazarlos a esos diputados. ¿Qué sucedió? La Asamblea General, que en la mayoría tenían grupos de alvearistas, rechazan los poderes de los representantes, los poderes que serían los permisos que traen esos diputados de Artigas, argumentando que los nombramientos no se habían efectuado según los requisitos y las exigencias que correspondían. Eso pasó en abril. En junio vuelven a presentarse estos diputados y lo vuelven a rechazar. Entonces, de ahí en adelante, Artigas decidió decir basta. Y al año siguiente, sería en enero del 14, retira ese sitio de Montevideo, como dijimos anteriormente. Acá hay que presentarlo de la siguiente manera, Artigas. Artigas representa la idea más extrema, donde no quiere seguir dependiendo de España de ninguna manera. Es un visionario Artigas, es federal y es republicano. Y ya vamos a ver cuando nos detengamos en los integrantes de la asamblea. El grupo de la asamblea estaba dividido entre los sanmartinianos y los alvearistas. Alvearistas son más conservadores, sanmartinianos un poco más liberal en ese sentido. Lo más probable es que Artigas y sus diputados se hubiesen acoplado a los sanmartinianos. Pero bueno, eso nunca sucedió, así que es una mera especulación. Pero sí hay que tener presente que el pensamiento de Artigas es federal y republicano. Eso es muy importante. Al inicio de la asamblea, Juan José Paso
pronunció el discurso de apertura y a continuación eligieron como presidente de la Asamblea a Carlos María de Alvear. Él era representante por corriente y los secretarios que le fueron justamente precedidos a él fue Hipólito Vieites y Valentín Gómez. El último es un sacerdote, este último, Gómez. La presidencia de la Asamblea se renovaba todos los meses para que los diputados se pudiesen ir turnando en ese cargo, que era medianamente el que dirigía esta Asamblea. Y acá se establece algo bien importante. El triunvirato va a ser el poder ejecutivo, mientras que en la Asamblea el poder legislativo. Hay que tener en cuenta que de esta manera estaban intentando legitimar ese poder en el territorio de la Provincia Unida del Río de la Plata y darle un valor a través de la soberanía popular de todas las leyes y normas que vayan a sancionar. Pero acá hay que destacar algo. Esta asamblea se encuentra por encima del triunvirato y no está a la par del triunvirato. Se encuentra por encima de la siguiente manera. La primera disposición que la asamblea hace es un decreto de 10 artículos, a través del cual asume en ella la representación de la soberanía y decreta la inviolabilidad de sus diputados y confirma en el gobierno a los miembros del segundo triunvirato, hasta que ella tenga bien disponer otra cosa. ¿Qué quiere decir? Fíjense esto y es bastante paradójico. La asamblea es convocada por el segundo triunvirato. Cuando se convoca esta asamblea, que quiere decir que vengan representantes de todas las provincias y la conformen, la asamblea dice, bueno, ¿quién está en el poder ejecutivo? ¿El segundo triunvirato? Perfecto. Va a ser el segundo triunvirato las mismas autoridades. Entonces, la misma asamblea está legitimando al segundo triunvirato. Esta asamblea hizo público el ideal de independencia cuando asume el ejercicio de la soberanía de las provincias, aunque nunca la llega a declarar, ni tampoco hace una constitución, aunque esta asamblea se dice ser constituyente. Cuando una asamblea dice que es constituyente, ¿sí?, es porque tiene intención de hacer una constitución o modificar una constitución. Bueno, no fue el caso en este. Pero ¿cuál fue el hecho que frena este impulso reformista, este impulso que intentaba cambiar la situación para las Provincias Unidas, que intentaba declarar la independencia y formar una constitución? Bueno, claramente un hecho que acontece en Europa y que ustedes ya lo conocen, que es que Napoleón está siendo derrotado. Luego de la campaña que tiene Napoleón en Rusia, sus tropas son diezmadas y los distintos territorios que estaban en poder de Napoleón, entre esos España, empiezan a sublevarse de manera muy fuerte. Entonces comienzan a llegar noticias de que es probable que Fernando VII vuelva a ser el rey. Y acá la situación se pone muy compleja. Los colonos, ex colonos y ahora patriotas, tienen que tomar una decisión. Si siguen adelante con esta asamblea y declaran la independencia, directamente van a romper relaciones con Fernando. Y si no hacen nada, deberán esperar que vuelva Fernando y ver cómo actuar así. Bueno, veremos qué pasa al respecto y qué grupo es el que gana. Sumamos que llegan las noticias de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en poder del ejército de Belgrano en el norte, en el Alto Perú. Nos damos cuenta que los patriotas se empiezan a cuestionar si realmente deben seguir adelante con esta empresa tan prometedora. Consecuencia, la asamblea se divide las opiniones y hay dos tendencias muy marcadas. Como dijimos anteriormente, la logia Lautaro, unificada en la sociedad patriótica, sostenía los principios fundamentales de declaración de la independencia y de la constitución republicana. Ya lo habíamos hablado eso.
y cómo había influenciado en el segundo triunvirato y en la constitución de la Asamblea. Pero ahora la situación empieza a girar y empieza a tornar de otro color. La Asamblea la vemos que está dividida entre los sanmartinianos y los alvearistas, ¿sí? Los sanmartinianos justamente quieren declarar la independencia urgente, mientras que Alvear busca ser más conservador, como hemos visto. Y la mayoría de los miembros de la Asamblea, ya vamos a ver, son alvearistas. Ante la disputa de ambas facciones, si bien habían más facciones, pero estas dos son las más importantes, deciden dejar en stand-by justamente las dos acciones más importantes y radicales, por así decirlo, que es la independencia y la sanción de una constitución. Y en cambio se dedican a redactar leyes. Y en eso hay que darle un punto a favor a la Asamblea porque realmente hacen valiosas leyes y valiosas reformas políticas, civiles, eclesiásticas, judiciales. El 6 de enero de 1814 decreta la Asamblea, justamente creada en el año 13, un nuevo cargo, el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas, que iba a ser asesorado por un Consejo de Estado de 9 vocales. De esta manera se centraliza el poder ejecutivo, deja de tener efecto, hay que tener presente eso, deja de tener efecto el segundo triunvirato y se alza como Director Supremo, que vendría a ser más o menos parecido en la actualidad como un presidente, Gervasio Posadas, ¿sí? De esta manera se organiza el poder ejecutivo en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el año 1814 hasta el año 1820. Podemos decir de que este poder ejecutivo fue uno de los más duraderos para este periodo y para esta época. Cambios importantes dentro de esta asamblea. Primero principal, se dejan de usar en los documentos la invocación a Fernando VII. A ver, no se declara la independencia todavía, pero tampoco se lo cita como que estamos resguardando las tierras en nombre de él. Estamos en una especie de limbo, que no están ni en un espacio ni en el otro. Se adopta el himno nacional. ¿Quién los crea a este himno? Vicente López y Planes y Blas Parera. Para ello nos detendremos un segundo a analizar algunas situaciones. En el año 13, la Asamblea le había solicitado al diputado Vicente López y Planes que representara una canción patriota, que va a ser nuestro futuro himno. El trabajo va a ser leído el 11 de mayo del año 1813 y fue la única canción de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era como el primer símbolo que nos unificaba como Provincia Unida del Río de la Plata. Vuelvo a repetir, todavía no somos independientes, pero ya nos identificamos y nos separamos poco a poco. La música fue compuesta por el maestro Blas Parera. Hay que destacar, y esto es un dato meramente anecdótico, que el texto auténtico de la letra del himno nacional se conserva en el Archivo General de la Nación y consiste en una copia remitida por el triunvirato. Hasta ese momento todavía estaba el triunvirato, ¿sí? Y la partitura que se interpreta actualmente es la versión que se escribió, fíjense la fecha, en 1860. Bueno, estos son datos meramente anecdóticos para que nosotros tengamos presente sobre nuestro himno nacional. Lo importante es considerar quién lo crea, ¿sí? Y la responsabilidad de la Asamblea del año 13. Entre otros cambios está también el escudo nacional. Se cambia el sello real por el cual se firmaban todos los documentos importantes de la época, que era el sello que se venía de España, y se crea un escudo nacional.
crear el sello se le encomendó al diputado de San Luis, Agustín Donado, quien a su vez encargó el trabajo de burilar la pieza a Juan de Dios Rivera, un hábil artífice peruano que ya había confeccionado el escudo del consulado y de varias medallas. Estos son datos justamente a tener presente de este otro símbolo patrio que nosotros tenemos y cuándo se hace. Acá vemos una representación del mismo. Vamos a ver algunas leyes sociales que realmente modifican el accionar hasta ese momento y veremos también hasta qué punto son realmente liberales. Se establece la ley de libertad de vientres. Por favor, un error muy común para esto es decir que se acaba la esclavitud. Y no sería preciso hablar de que se va a abolir la esclavitud, sino más bien una libertad de vientre. ¿Por qué y en qué consiste esto? Si bien es parecido, no es lo mismo. El 2 de febrero de 1813 se establece esta ley de libertad de vientre, según el cual, y atención en esto, los hijos de esclavos nacidos a partir de la fecha de que se instauró la asamblea, o sea, el 31 de enero, iban a nacer como hombres libres. Y a su vez hay que agregarle un detalle también más. La asamblea declaró libre a todos los esclavos de países extranjeros por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero acá va a venir un gran problema y esto también son datos anecdóticos pero que muestra un poco el panorama de la época. El gobierno portugués, muy esclavista, o sea, lo que sería ahora Brasil, protestó por este decreto de la asamblea, argumentando que estimulaba la fuga de los esclavos, porque claro, imagínense, hay límites en Brasil con Argentina que están muy cerquita, entonces muchos esclavos del actual Brasil se escapaban y venían al territorio de las provincias, y de esa manera eran libres. Y fíjense qué hizo la asamblea al respecto. En consecuencia, y para evitar mayores incidentes, se modificó ese artículo. ¿Y qué dijo la asamblea? Solo serán considerados libres al pisar territorio de las Provincias Unidas los esclavos procedentes de países extranjeros que son introducidos por el comercio o la venta de esclavos, no los sirvientes ni los fugados. De esta manera se podía sacar un peso de encima y no tenía problemas con el territorio de Portugal, que por sí ya tenía varios problemas la asamblea. También vienen otras leyes que justamente consisten en lo siguiente. Se declara extinguido el tributo, ¿sí? La mita, la encomienda, el yanaconazgo y toda forma de servicio personal de los indios. Si ustedes recuerdan, temas que hemos visto en primer año, la forma de explotación más común entre blancos e indígenas eran justamente en su momento, que fue la encomienda, que ya estaba abolida hace mucho tiempo, la mita, que era el trabajo de las minas, el yanaconazgo, que era el trabajo agrícola, que tenían ciertos tiempos, ¿sí? Y el porteo. Bueno, estos trabajos a los cuales están sometidos los indígenas también son abolidos. Acá viene otro punto interesante, y fíjense, prohíben, ¿sí?, el uso de tormentos. ¿Qué significa eso? Legalmente, antiguamente, podían torturarte para recibir una confesión. Bueno, de ahora en más estaban prohibido el uso de distintos instrumentos de tortura. Y por último, una reforma muy importante es que si sos un país liberal de tinte republicana y que si bien tiene una democracia muy restringida, va en pos de una forma de gobierno de ese carácter, lo que se tienen que acabar son los grupos privilegiados. Por ende, van a suprimir todos los títulos de nobleza.
porque de ahora en adelante, si bien vamos a ver que esto es paulatino y muchas veces las leyes llegan primero que la acción de los hechos, se suprimen todo título de nobleza que pueda considerarse privilegiado sobre el resto de las personas. Bien, los hechos más destacados del gobierno de Posadas, de Gervasio Posadas, va a ser principalmente la creación de la escuadra naval compuesta a las órdenes del almirante Brown. La rendición de la plaza de Montevideo. Montevideo cae en manos de los patriotas, ¿sí? Después de un largo sitio, logra volver a estar bajo el poder, ¿sí?, de los patriotas. Otra de las maniobras importantes es también el envío de misiones diplomáticas hacia el exterior. Ya vamos a ver con qué fin, enseguida vamos a retomar ese punto, con qué fin se envían esas misiones. Pone precio a la cabeza de Artigas, y acá paso a explicar lo siguiente sobre ese punto. Después de que a Artigas le rechazan los diputados, recuerdan por qué motivos, y Artigas decide retirar el sitio de Montevideo, acto que perjudicaba a Buenos Aires y de alguna manera beneficiaba a los realistas, Posada lo declara el enemigo de la patria y ofrece recompensa por su captura, vivo o muerto. Esa actitud del director supremo, aunque después va a revocarla y va a quitarla, abrió un abismo entre Buenos Aires y el caudillo oriental. Este encabezó un vasto movimiento de resistencia que abarcó no solo a la vecina orilla, sino también a Entre Ríos, a Corrientes, a Santa Fe, a Córdoba y a las antiguas Misiones. Artigas empieza a aglutinar detrás de él poderosas provincias que no simpatizan tampoco con Buenos Aires. Entonces, imagínense este contexto tan desolado. No solo estamos peleando y no sabemos si vuelve Fernando, sino que además hay luchas internas, todos quieren tener el poder, Buenos Aires quiere seguir incorporándolo, las provincias no saben qué hacer, Artigas ahora es enemigo cuando hasta hace un tiempo había sido aliado. Y bueno, a finales de enero del año 1814, San Martín va a asumir el mando del ejército del norte, que luego lo va a entregar a Rondó. Y justamente en ese momento, San Martín va a ser nombrado gobernador de Cuyo. Quiero aclarar un punto que me parece considerable destacar, que es que ya en el año 13, en noviembre de 1813, Cuyo ha dejado de pertenecer a Córdoba y es, diríamos, una provincia independiente, lo que sería Mendoza, San Juan y San Luis, de lo que dependía de Córdoba anteriormente, justamente por pedido de San Martín. San Martín no es casualidad porque se va a Cuyo, sino que ya viene meditando y pensando su plan libertador. En el Alto Perú tenemos una derrota muy grande en Sipe-Sipe, justamente en noviembre de 1815. Y ahí aparece otro gran militar que va a poner una dura resistencia. Hasta este momento, cada vez que el ejército patriota había intentado llegar al Alto Perú, estaba fracasando, ¿sí? Desde que Belgrano pierde en Vilcapugio, no logran vencer. Entonces, deciden cambiar la estrategia de combate. Y empieza a ser protegida la frontera por los mismos gauchos. Recuerden que los gauchos son los mestizos. En este caso, Martín Güemes va a ser el militar encargado de dirigir estos ataques. Van a ser ataques fugaces, ataques sorpresas, donde no van a ser a campo abierto, sino más bien una especie de tropilla que a caballo asaltan a los diferentes ejércitos realistas. Y de esa manera van a generar tanto miedo e inseguridad en el norte que no se van a animar los realistas a seguir avanzando. Por 6 años tiene éxito y permite a San Martín que arme el ejército en Mendoza. Entonces, ya teniendo protegido el norte a través de Martín Güemes, logra San Martín, José de San Martín, armar su ejército en Cuyo.
Mientras tanto, ¿qué sucede en Europa? Desgraciadamente para los patriotas, en este caso, Napoleón está perdiendo. Ya es un hecho, ya ha perdido. Y acá vemos a este simpático rey que es Fernando VII. Vuelve al trono. Regresa Fernando en el año 1814 y lo que podría haber significado un problema menos, significa ahora un problema mayor. La incertidumbre que tenían las provincias, no solo las provincias unidas de Río de la Plata y Argentina, sino más bien todos aquellos que pertenecemos a Hispanoamérica, ¿sí? Y la incertidumbre de decir cómo vuelve Fernando, no se lo tomó para nada bien este rey. Cuando se enteró de todo lo que había sucedido en su ausencia, en su larga ausencia, recuerden que desde mayo de 1808 estaba ausente Fernando. Y habían habido muchos cambios, no solo en América, sino también en España. En España les comento que los mismos españoles y el mismo Consejo de Regencia había sancionado una constitución liberal que reconocía a Fernando, sí, pero le ponía muchos límites, ponía libertad de expresión y muchas otras cosas. Bueno, llega Fernando y llega más absolutista que nunca. Este monarca no va de ninguna manera a respetar todos los avances que se han hecho. Los españoles le proponen que gobiernen respetando la Constitución. ¿Y saben qué va a decir Fernando? De ninguna manera. Imagínense cuando se enteraron todas las batallas entre patriotas y rebeldes y realistas, en el territorio de la provincia de Río de la Plata. Dice que no. Y se entera de todo lo sucedido. ¿Y ahora qué hace Fernando? Bueno, él se reúne con los reyes absolutistas que están en Europa y prometen entre todos armar una expedición para venir a sofocar todas las sublevaciones que hay en este sitio. Pero sin antes ya enviar una gran expedición a Perú con más de 10.000 soldados para todo el territorio americano. La situación se está poniendo muy tensa. Para hacer un recuento, a finales de 1814 hay numerosos peligros externos e internos que amenazan la revolución. El primero es que el regreso de Fernando no ayuda en nada a esta emancipación y que en cualquier momento iba a mandar una expedición a las órdenes del general Morillo. Por otro lado, internamente, la frontera del norte, si bien está Güemes, no sabían cuánto iba a durar la resistencia del general. Hasta ese momento era una incógnita y estaban muy asustados de que en cualquier momento sucumbiera el poder de Güemes. Por otro lado, Artigas estaba todo el tiempo inclinando la disgregación y la falta de alianza hacia Buenos Aires. Si sumamos todo esto, el directorio comenzó a pensar en buscar aliados exteriores, ya sea Inglaterra o ya sea abrir una comitiva de paz con España e inclusive mantener una neutralidad con Brasil por medio también de otra invasión. Entonces, por todos lados se veía un gran problema. El director Posada confió una misión diplomática a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de esta era asegurar la independencia americana. Pero ¿cómo asegurar la independencia si todavía no se ha declarado? Bueno, básicamente lo que no querían es que Fernando estrujara y destruyera o castigara a todos aquellos que habían hecho un gobierno sin su autorización expresa. Bueno, el 28 de diciembre de 1814, Belgrano y Rivadavia salen de Buenos Aires, destino primero Río de Janeiro, donde allí se van a entrevistar con Lord Strangford. Pero este Lord, justamente, un embajador inglés, va a proceder con mucha cautela y no va a arriesgarse en absoluto en prometerle nada a ninguno de los dos.
se enteran ambos personajes históricos de la llegada del doctor Manuel José García, que había sido un enviado confidencial del nuevo director supremo que va a ser ahora Carlos María de Alvear. Este hombre, José García, va a enviar una nota secreta solicitando a Lord Strafford de que las provincias del Río de la Plata se volverían un protectorado de Inglaterra. Claramente tenía un tinte bastante vendepatria para el momento. Pero bueno, esa idea no dio buen resultado. Pero ahí nos permite visualizar cómo ante tal desesperación y tanta incertidumbre, cómo buscan de una manera u otra encontrar una alternativa pacífica. El viaje continúa para Belgrano y Rivadavia y llegan hasta España. Segundo plan que también fracasa, porque la historia argentina hubiera sido totalmente distinta. Cuando llegan a España e intentan establecer negociaciones, tanto Rivadavia como Belgrano, con el ex rey de España, Carlos IV. ¿Para qué? Para crear en el Río de la Plata un reino constitucional que sería gobernado por el hijo menor de él. Bueno, esa idea tampoco da resultado. Y a ver, para aclarar un poco esta situación, vemos cómo Belgrano y Rivadavia van con una misión especial para salvaguardar su seguridad. No solo la de ellos, sino de todos los funcionarios que estuvieron en este momento de revolución, porque temen de la venganza o el castigo que le vaya a hacer Fernando VII. Bueno, esta expedición tampoco triunfó. Va a regresar a Buenos Aires en noviembre de 1815, luego de casi un año de viaje, y Rivadavia va a quedar en Europa para intentar negociar ante la corte española por los sucesos acontecidos. Voy a aclarar una y otra vez de que estos planes, estos intentos fallidos de establecer una forma de gobierno distinta a la que ya estaba, son intentos para salvar a las personas que habían pertenecido o que habían sido protagonistas de estas revoluciones. Eso es importante destacarlo. Mientras tanto, se establece el Congreso de Viena en el año 1815. En él, los distintos representantes de los países afectados por Napoleón, ¿qué quiere decir? Aquellos países que habían sido sometidos, que habían sido depuestos a su autoridad o habían sido conquistados en las campañas napoleónicas, quieren establecer y reordenarse. Armar una alianza absolutista. Absolutista significa que son partidarios por lo general, ¿sí?, a la monarquía absoluta, donde el rey sea la máxima autoridad, donde no hay un límite de poder por parte de una constitución, donde las ideas liberales sean prácticamente inexistentes, y deciden justamente que la manera de gobierno, la forma de gobierno que se va a establecer en Europa va a ser el gobierno absolutista. Y por otro lado, y acá viene lo que tanto estaba esperando Fernando VII, es que se va a organizar un mega ejército con miembros de distintos reinos para ayudar al reino que más lo necesite en pos de la idea absolutista. Por ende, todos esos intentos que habían buscado lograr Belgrano y Rivadavia iban a fracasar de igual manera, porque ya este momento era un momento de mucha inflexión para uno y otros. Retomando los objetivos de la misión de Rivadavia y Belgrano, habían sido varios y a medida que se habían ido moviendo en sus barcos, parecía que en cada sitio que encallaban intentaban hacer alianzas con alguno u otro partidario. Bueno, el objetivo cuando llegan a España justamente es poder conversar con Fernando VII o con algún funcionario de un cargo alto y poder llegar a un acuerdo. Pero esto no se concreta nunca. ¿Por qué? Porque en el momento que están llegando ellos, Napoleón se ha escapado de la isla de Elba. ¿Recuerdan? Y ahí vendrán justamente los 100 días donde Napoleón retoma el poder
e intenta restablecer su imperio, que fracasa definitivamente. Lo que querían establecer con Fernando VII justamente es que si podían que aceptara la independencia, pero que si no, por lo menos aceptara la autonomía, cosa que no va a pasar ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque Fernando VII no va a querer ceder nada, y ahí está el error vital de Fernando VII. Si Fernando se hubiese sentado a negociar con los distintos patriotas de los distintos sitios, lo más probable es que hubiesen acatado su autoridad. Pero no fue así. Fernando en ningún momento quiso negociar con los patriotas, y no se puede dar marcha atrás un proceso que lleva 6 años de ausencia del rey, y donde se han habido guerras, se han estado hablando de crear constituciones, se ha estado hablando de una independencia, y que todavía no se ha concretado. Muy bien, finalmente, en el año 1815, tenemos la batalla de Waterloo, donde es la definitiva derrota de Napoleón. Frente a esto, ya los reyes europeos no tienen que preocuparse por un enemigo interno. Fernando, de ahora en adelante, tendrá a su disposición todo el ejército para intentar recuperar todos los territorios perdidos, cosa que no va a poder lograr. Aunque le va a llevar muchos años de lucha también para los patriotas, eso también es importante aclararlo. Napoleón se nos va de la escena y deja ya de ser protagonista. Para ir concluyendo, la Asamblea del año 13 rige prácticamente 2 años, ¿sí? Del 31 de enero del 13 hasta el 15 de enero de 1815. En los objetivos originales, ¿sí? Declarar la independencia y sancionar una constitución, en ambos fracasan. Sin embargo, podemos decir de que hacen algunas reformas muy interesantes, importantes, como la ley de libertad de vientre, como abolir los instrumentos de torturas, como quitar cualquier vestigio de títulos nobiliarios, o sea, de nombrar a los nobles y algún privilegio que puedan tener, entre otras cosas. También hemos visto las repercusiones que ha tenido el regreso de Fernando, e indudablemente este regreso de Fernando va a recrudecer aún más la rivalidad interna que tenemos en la Asamblea del año 13 entre los partidarios a San Martín y a Alvear. Como sabemos, San Martín fue un gran militar que le gustó siempre estar al frente del campo de batalla, mientras que Alvear fue un político que intentó permanentemente estar detrás de un escritorio, manejando los hilos de la política. Ambos son personas que de una manera u otra contribuyen, ¿sí?, de distintas maneras en la construcción del ideal nacional. También vimos las misiones diplomáticas, cuál fue el rol de Belgrano y cuál fue el rol de Rivadavia a lo largo de sus distintos viajes, y por qué fracasó claramente la reunión que tenía en España con Fernando, o el intento de reunión que quiso tener con Fernando VII. Y finalmente nos deja el panorama todo abierto y predispuestos a una cercana declaración de independencia. En las próximas clases veremos el año 1816 y todas las repercusiones que eso conlleva, que es el Congreso de Tucumán. Muchas gracias por su atención, le agradezco su tiempo.